¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Este es un programa más de Enlaces de la Construcción. Estamos transmitiendo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, en vivo y de manera simultánea por las plataformas de guanatosfm.net y Facebook Live. Les recuerdo a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos que hay un número telefónico al cual ustedes pueden llamar, marcar a ese número. Es una llamada sin costo para ustedes, que es el 425-394-7097. Lo repito, 425-394-7097, llamada sin costo, y se enlazan de manera directa a nuestro programa. Es otra forma también de escucharnos. En caso de que quieran enviarnos un mensaje por WhatsApp, está el número 3329-525522, y lo repito, 3329-525522, y si su mensaje es de fuera de la República Mexicana, les recuerdo agregar el sufijo 521. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y me da mucho gusto recibir a nuestra invitada Adriana Gutiérrez, quien es directora de ProColombia México, a quien le agradezco muchísimo el tiempo que toma para acompañarnos durante este programa. Adriana, muy buen día. Buenos días, Octavio. Muchas gracias a ti por esta invitación y Enlaces de la Construcción. Un saludo especial desde Ciudad de México. Te agradezco muchísimo y que me gustaría para empezar con el programa, para establecer un contexto, que nos platiques un poquito qué es ProColombia. Bueno, Octavio, ProColombia es una entidad del gobierno colombiano. Sí. Yo hacía la alusión y tristemente hoy debo decir que no, con el que ustedes tenían como entidad de promoción ProMéxico. Así es. Nosotros digamos que cumplimos esa función de promoción básicamente de 3 ejes de negocios y nuestra marca país, Colombia Co. Los 3 ejes de negocios son exportaciones de bienes y servicios. Nosotros desde ProColombia apoyamos las exportaciones y promovemos las exportaciones de productos y servicios colombianos hacia el mundo. Apoyamos la atracción de inversión extranjera hacia Colombia. Y también tenemos lo que tenían ustedes antes en la CPTM, y es la promoción del turismo. En nosotros confluyen esos 3 ejes, y un poco ¿por qué? Porque hacemos parte y estamos adscritos a nuestro ministerio, que son las secretarías mexicanas, a nuestro Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, dicho esto, tenemos, digamos, desde de cara a los mercados internacionales, la promoción en esos 3 ejes. Eso hacemos nosotros, somos una de las 32, digamos, de la presencia que tenemos en 32 países del mundo, y tenemos oficina en México, Octavio, pero también tenemos una persona que nos representa también en Guadalajara, así que en Jalisco también tenemos representación de Colombia. Si hay alguna persona que le interese tener contacto con ustedes, también lo puede hacer aquí en esta ciudad. Exactamente, así es. Muy bien, quiero comentar también que en Colombia la industria de la construcción está dividida en 2 subsectores, que son las edificaciones y la obra civil. Los servicios de edificaciones comprenden todas las actividades relacionadas con la construcción residencial, comercial, industrial, hospitalaria. Por su parte, la obra civil contempla las actividades relacionadas con la construcción de proyectos de infraestructura, que pueden ser transporte, como vías terrestres, túneles, puertos, tratamiento, también distribución de agua potable, por supuesto, saneamiento, telecomunicaciones, explotación y distribución de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Pero digamos que son los 2 subsectores. Y Colombia es un lugar estratégico en América del Sur por su posición geográfica y sus acuerdos que tiene con otros países como el Pacto Andino, ¿no? ¿Es así, Adriana? Ese sí, claro que sí. Bueno, y retomando un poco lo que dices de esos grandes 2 sectores en los que se divide el sector de la construcción en Colombia, tenemos muy repartido en proporciones similares. Es decir, si hablamos de cómo está repartido ese gran sector de infraestructura versus el sector de construcción residencial y no residencial, pues se reparten el pastel en 2. Es decir, el 50% va a infraestructura, el 50% a construcción residencial y no residencial, que básicamente tenemos mucha fuerza y también por programas de gobierno en esa parte de construcción residencial. Y digamos, podríamos revisar ahorita unos datos de metros cuadrados asignados a esa parte de construcción residencial. Y en la parte de infraestructura, Octavio, tenemos unos grandes proyectos que de hecho con esta coyuntura no han parado.
hoy están, digamos, estructurándose. La Agencia Nacional de Infraestructura nuestra es quien, digamos, saca y lidera estos proyectos de infraestructura, y tenemos proyectos desde aeropuertos, puertos de dragado en puertos y tema de recuperación de la vía férrea colombiana. Entonces, creo que hay un espacio bien importante en esos dos grandes sectores que creo que son también sectores fuertes en México. Sí, y es importante conocerlos porque eso nos puede dar una idea de las posibilidades, las grandes oportunidades de hacer negocio en Colombia para las empresas y los empresarios en México, ¿no? Exactamente, y tú tocabas, Octavio, un punto muy importante, es Colombia como plataforma exportadora. Sí. Y en eso, digamos que vendemos mucho esa Colombia de cara a la atracción de inversión, porque estamos, como tú muy bien lo dices, en una posición geográfica privilegiada, somos como la bisagra entre América Central y América del Sur, de manera que tenemos, digamos, un mercado muy importante. Colombia tiene 50 millones de habitantes, de manera que es un mercado interno importante. Y aparte de eso, pues obviamente tenemos acuerdos comerciales hacia el sur, Mercosur, Comunidad Andina, que cubre Ecuador, Perú y Bolivia, de manera que ese es un mercado muy importante para nosotros, digamos, de cara no solamente a materiales de construcción, sino en general porque son nuestros mercados naturales. Sí, incluso hasta el norte, hasta Panamá, ¿no? Claro, claro, y tenemos, digamos, tenemos acuerdo con Triángulo Norte, con Costa Rica, y de todas maneras tenemos, digamos, un flujo de comercio importante. Hoy nuestras exportaciones, Octavio, de materiales de construcción van principalmente a Estados Unidos, a Panamá, Ecuador, Perú, y en quinto lugar tenemos México. O sea, México también es un destino importante para las exportaciones de materiales de construcción de origen colombiano. Claro. Aquí yo tengo una duda y quiero que me ayudes en este sentido. Sí. Vamos a decir, estamos hablando de productos relacionados con la construcción, pero ¿qué pasa si eres una empresa no tan grande, un gran consorcio, una empresa más pequeña? Sí. ¿Tiene oportunidad de participar en el mercado colombiano, en establecerse allá para buscar no solamente atacar el mercado interno, sino también poder atacar esos convenios en los países que están cercanos y que a lo mejor están fabricando algo aquí en México y de pronto dicen, bueno, a lo mejor pongo mi pequeña planta en Colombia y de ahí empiezo primero al mercado local y después empiezo a venderle a otros países por su cercanía y por sus acuerdos comerciales? ¿Es factible para empresas, digamos, más pequeñas? Claro que sí, Octavio, porque yo creo que funciona además igual que en los países latinoamericanos. Nosotros somos un país medio, digamos, de población mediana, pero además, igual que en México, porque en México hay grandes grupos empresariales, igual que en Colombia en menor escala. Colombia es una tercera parte casi de la población mexicana, pero nuestra base de empresas son principalmente MIPYMES, son micros, pequeñas y medianas empresas, así que nuestra base exportadora es asimismo de MIPYMES principalmente. Entonces, acuérdate que de ahí, además de tener un mercado interno, que tú decías, uno puede pensar primero en vender de cara al mercado interno. Nosotros somos un país de regiones, así que uno inclusive podría pensar en instalarse en una región y a partir de ahí empezar a crecer y atender el resto de las regiones, y después pensar en un proyecto exportador, que además para eso vamos a estar nosotros desde ProColombia apoyándole a identificar oportunidades de negocio en los mercados internacionales. Así que claro que sí, Octavio, respondo a tu pregunta, porque somos un país también de una base importante de MIPYMES, y a esos son los que, digamos, esos son los que realmente tienen oportunidades, y es un mercado que además es diverso, con unos vecinos también en tamaños más pequeños que Colombia, así que claro que tienen oportunidades. Y esto también se da en el sentido inverso, ¿no? Hay empresas colombianas interesadas en buscar no solamente establecerse aquí, sino buscar sociedad con algunos empresarios mexicanos para poder, en este caso, exportar a nuestro principal cliente, que es los Estados Unidos, ¿no? Claro que sí, y yo creo que también ese mercado, Octavio, de medianas, de pequeñas y medianas empresas, son normalmente proveedores de esas grandes, que pueden ser quienes llegan a licitaciones, que pueden acceder a proyectos y a licitaciones públicas, en donde seguramente a las pequeñas les va a costar trabajo, pero pueden ser como esas segundas y terceras líneas de proveeduría en contratos con el Estado.
Entonces, claro que sí, nosotros acá tenemos, si puedo mencionar un poco, estas empresas que están instaladas tanto en Colombia como en México, eso ha sido, digamos, unos mercados de interés para empresas de ambos países. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos a los grandes. Siempre decimos que los grandes en el sector de la construcción en Colombia, de compañías internacionales, son mexicanas. En Colombia tenemos a Cemex, en Colombia tenemos a Mexiquem hace muchos años, a Cemex igual hace muchos años, tenemos a San Lorenzo y tenemos a La Moza también ya empezando a invertir en Colombia. Entonces, en Colombia tenemos, digamos, los grandes, pero también tenemos empresas que además, Octavio, hay empresas que empiezan comercializando y entendiéndole al mercado, y a partir de eso, si es que fabrican y producen productos en México, pues se expanden y generan un negocio nuevo de producción en Colombia. Igual con Kiaras en México, y contándote un poquito de lo que tenemos instalado en México, pues tenemos empresas también medianas, empresas grandes, tenemos empresas, por ejemplo, instaladas con plantas de producción, como una empresa muy grande de un grupo colombiano que se llama OTEC, que produce tuberías en poliéster con refuerzos de fibra de vidrio, que es una empresa ya instalada en México hace mucho tiempo. Tenemos empresas que también comercializan como Socoda, que vende tarjas de acero inoxidable. Tenemos empresas importantes, ¿no?, como Forza, por ejemplo. Forza es una empresa muy importante nuestra, que además lleva 25 años en el mercado, está en México desde el 2002 y produce encofrados de aluminio premium. Y es una empresa con mucha experiencia, digamos, no solamente en México, sino que ya es una multinacional colombiana. Entonces, yo creo que es un mercado muy dinámico. Octavio, si quieres más adelante podemos hablar un poco de cifras de comercio internacional, porque es un comercio muy dinámico y sobre todo donde hemos visto muchísimas oportunidades. Sí, y que a veces mencionaba en la sinopsis que realicé para la promoción del programa, que las empresas y también las personas, como que a veces estamos en una zona de confort o no vemos más allá de nuestras narices, ¿no? Como dicen, y hay grandes oportunidades, por ejemplo, ahí con ustedes, y sobre todo esas facilidades, por lo menos, digamos, de informarnos, ¿verdad? Cualquier persona que diga, yo quisiera tener esto, pueden acudir con nosotros para obtener esa información y saber si es posible esa idea o ese sueño de decir, ¿por qué no? Me voy a Colombia y ahí pongo parte de mi empresa, ¿no? Una pequeña, ya no estás experimentando, ¿no? Ustedes les dicen sí o no se puede, ¿verdad? Al final de cuentas. Claro que sí, digamos, para efectos de instalarse, por ejemplo, en México, una empresa colombiana, nosotros apoyamos desde identificar los abogados que le van a constituir la compañía, dónde es mejor instalarse y demás. Lo mismo para una empresa mexicana que quiere invertir en Colombia y empezar a producir en Colombia de cara al mercado nacional e inclusive internacional. Nosotros cumplimos esa doble función, como lo dices tú, es decir, apoyarlo en instalarse, en encontrar cuál es esa mejor oportunidad y el mejor lugar para instalarse, y también de cara a identificar con su producto o su servicio sí, qué oportunidades encontramos como empresa ya colombiana instalada para exportar a mercados internacionales y no solamente cercanos a Colombia. Nosotros tenemos oficinas en Europa, tenemos oficinas en Asia, tenemos oficinas en Centro, Suramérica y Norteamérica. Entonces creo que cubrimos todos los consumidores de manera que podemos identificarles oportunidades en todos los mercados. Así es. Si me permites, voy a recordar los números telefónicos para las personas que deseen también escuchar nuestro programa con su línea telefónica. Lo único que tienen que hacer es llamar al 425-394-7097, esto es en los Estados Unidos, 425-394-7097, una llamada sin costo para ustedes y se enlazan de manera directa al programa. Y las personas que quieran y tengan la deferencia con nosotros de enviarnos un mensaje con su opinión respecto al programa, 3329-525522, lo repito, mensaje de WhatsApp, 3329-525522, el sufijo 521 en caso de que su mensaje sea de fuera de la República Mexicana, o por supuesto también en el Facebook y en las redes que están en este momento escuchándonos. Hay algo importante que comenté hace algunos
hace algunas semanas con una plática con Juan Camilo cuando estábamos organizando esto, además que le mando un gran saludo y un agradecimiento por tener este enlace. Platicaba de algo más importante, de que es todavía más importante, te digo, y lo recalco, de lo que sucede entre México y Colombia. Tú me vas a decir si tengo o no razón. Nos vemos como hermanos y nos vemos de muy buena forma. Nosotros encontramos a un colombiano, inmediatamente nos sentimos a gusto con ellos, con ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque vamos a salir un poquito, pero le digo, ¿sí? oye, Juan Camilo, le digo, pero hablamos con los colombianos y los vemos inmediatamente como amigos, como cuates, como decimos aquí, ¿no? Encontramos una gran afinidad y eso también sirve para hacer negocios, ¿no crees? Claro que sí. Mira, platicaba precisamente de eso con una persona mexicana ayer, y es lo increíblemente parecidos que somos culturalmente los mexicanos y los colombianos. Yo creo que los más dentro de Latinoamérica, cuando uno dice con quién se parece más, yo creo que los mexicanos somos igual de extrovertidos. Tú decías una frase en tu programa anterior, es un día sin reír, es un día perdido. Creo que nosotros somos de las culturas más alegres de Latinoamérica, somos igual de expresivos, un poco más relacionales los mexicanos. Hoy que yo vivo hace 2 años y medio en México, y creo que los mexicanos son más relacionales que nosotros los colombianos, pero somos de relacionarse, de generar esa confianza, y por eso lo importante, digamos, de esta afinidad cultural para hacer negocios, y lo vemos cada día más. Es decir, cada vez que hacemos, y ahora hago una cuñita de una rueda de negocios que tenemos para compradores mexicanos, creo que cada vez nos ratificamos más en esos espacios de negocios que generamos, en donde vemos que no solamente resultan negocios de esas ruedas de negocios, sino amistades. Sí. Y ahora que hablabas de Juan Camilo Charri, para toda tu audiencia, es el asesor de la oficina comercial, es del equipo mío de la Oficina Comercial de México, y si hablas con él ya es mexicano, él ya se habla mexicano, y come tacos todos los días, y es además la persona que genera en el día a día ese match de oportunidades entre los empresarios colombianos y mexicanos. Entonces conversamos todo el tiempo de esto, y tienes razón, es decir, tú te ríes, pero es verdad, la afinidad, se siente uno como si estuviera de verdad en casa y con coterráneos, como si fuéramos del mismo país. Eso sí es verdad. Sí, y eso ayuda a hacer negocios. Claro que sí, definitivamente. Entonces tenemos esa ventaja, ¿no? Se puede decir que somos un poco ventajosos contra otros porque tenemos esa facilidad. Eso está muy bien, exactamente. Tenemos esa facilidad de relacionarnos, así que nos complementamos muy bien. Creo que eso es una fortaleza muy grande, como tú dices. Sí, y fíjate que te lo comento también, ya regresando un poquito más a lo serio, que a veces se me olvida de que debo de... Nada. No, fíjate, hace unas semanas tuvimos un programa, en otro de los programas que tengo la fortuna de conducir. Hablamos de negocios internacionales, pero hablamos de la importancia de la cultural en los negocios internacionales. Y hacíamos un ejemplo y nuestra invitada fue Jennifer Nielsen, a quien le mando un saludo. Ella es la presidenta de la Sociedad de Traductores en Colorado, y ella me decía que efectivamente ella se enamoró de México, aprendió español como segundo idioma y vino a México para aprender mejor el español, y habla mejor español que yo y sabe más de gramática española que yo, es especialista, pero me decía, el hacer una relación con un norteamericano, con un estadounidense, como un gringo, como le llamamos nosotros aquí, y cuando hay gringo, hay que aclararlo, tiene diferentes, depende cómo lo digas, ¿no? Yo lo digo con todo respeto, y cuesta mucho más trabajo porque ellos son más fríos, ¿no? Ellos buscan el número y no les importa, ellos quieren inmediatamente ver qué van a hacer con el negocio, el número y listo. Y mexicano, o ya digamos mexicano y colombiano, pues como que a lo mejor primero nos echamos el tequila y después hacemos el negocio, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Hay esa efectiva? Claro que sí. Y sabes que nosotros desde ProColombia tratamos desde los mercados contarle al colombiano cómo es esa cultura de negocios y cómo es esa cultura en el país para hacer negocios, porque no creas. Es decir, y por eso lo que tú dices,
es beneficioso esa afinidad cultural entre el colombiano y el mexicano, porque estamos en lo mismo. Los mexicanos no hacen negocios en salas de juntas, los negocios se hacen alrededor de la comida, como dices tú, de pronto alrededor de un tequila o más tequilas, pero alrededor de un tema social que yo además, y eso te quiero decir que es todavía mucho más relacional que como es un colombiano. Entonces nosotros al colombiano le decimos, usted no quiera llegar a tener una reunión en México a las 7:30 de la mañana. Nuestros horarios en Colombia son de 7 a más temprano que para el mexicano, digamos. Sí. El mexicano empieza un poco más tarde, pero termina un poco más tarde. Entonces todo eso nosotros tratamos digamos, de capacitar a nuestros empresarios, porque nosotros, cuando uno sale y exporta su producto, cree que todo el mundo se mueve igual a como se mueve uno en su país. Claro. Entonces, creo que en eso coincidimos nosotros nacionales. Creo que los mexicanos mucho más, y siempre lo valoro, ¿sabes? Siempre le digo al colombiano, el mexicano hace negocios con quien le está dando confianza. Sí. No importa si la compañía es enorme o la compañía es chiquita, pero que con la persona con la que se está sentando a hacer negocios le genera confianza suficiente para cerrar un negocio, y eso es muy valioso. Me ganaste la palabra, es lo que iba a decir justamente, confianza. Para nosotros es importante confianza, y como sentimos esa afinidad, tenemos esa oportunidad de hacer el negocio. Y sí es importante buscar también, si yo, por ejemplo, tengo una pequeña empresa o alguna persona de las que nos están escuchando y nos dedicamos, por ejemplo, a la venta de material eléctrico, estoy diciendo un ejemplo, por decirlo, y tenemos esa inquietud y decimos, bueno, yo creo que estoy en posibilidades de crecer un poquito más y tengo algunos recursos, tengo posibilidades de financiamiento y quiero ver la posibilidad de entrar a Colombia para nosotros extender nuestro negocio, ¿no? Sí. Nuestra sucursal. Pero me gustaría mucho buscar a alguien en Colombia que tal vez haga lo mismo que yo y que pueda ayudarnos o ser parte de este negocio y buscar una sinergia, no poner el negocio yo solo, porque la persona que está allá ya conoce mucho mejor que yo el mercado. Claro. ¿Se puede? Claro que se puede. Siempre les decimos a los empresarios mexicanos que no es obligatorio tener un socio local. Y eso es importante porque igual tú puedes no querer llegar con tu empresa y no tener ningún tipo de asociación con una empresa colombiana. Claro. Pero claro que sí, nosotros somos ese match que puede decir, nos damos la vuelta. Nosotros en Colombia, Octavio, tenemos una oficina principal en Bogotá, y tenemos 8 oficinas regionales en las diferentes ciudades del país, que son nuestros ojos para identificar no solamente esa oferta colombiana, sino esos aliados estratégicos con los que nuestras empresas mexicanas podrían hacer alianzas para atender de mejor forma el mercado, porque consideran que el local tiene más conocimiento del mercado. Si quieren acceder a contratos públicos, por ejemplo, pues es mejor tener un aliado local. Pero como te repito, no es una obligación, pero claro que nosotros podemos ser ese match para generar esas alianzas con empresas que además para nosotros ya son cuentas nuestras, que nosotros tenemos validadas, que los conocemos, que sabemos de su historia de trabajo, de su trayectoria, de su experiencia. Entonces, claro que somos como ese enlace con esas empresas colombianas. ¿Y hay en este momento algún incentivo por parte del gobierno colombiano para empresas que quieran establecerse ahí, empresas extranjeras, en este caso de México? Mira, nosotros siempre decimos que nuestro gran incentivo es la seguridad jurídica y política, y creo que eso ha sido como nuestra bandera principal, ¿sí? Tenemos transversalmente un incentivo, y es un modelo de negocio que es en zona franca, que es un territorio que tiene incentivos tributarios y arancelarios para efectos de importación de materias primas o digamos, reducciones de impuesto a la renta. Esas zonas francas están en algunos, son como una especie de parques industriales en México, pero esos parques industriales en ese territorio tienen unos incentivos específicos tributarios y arancelarios. O si yo soy una empresa que cumple unos requisitos específicos, que para eso tiene que ser una empresa más grande, pues puede generar una zona franca uniempresarial, que es que la misma empresa se convierta en ese territorio con esas exenciones. Ese es un incentivo importante. Hay unos incentivos a mega inversiones, pero pues no vale la pena mencionarlos en
digamos, en este espacio, y tenemos incentivos para economía naranja, pero digamos específicamente para el sector de la construcción, en tanto sea una gran inversión. Hay algunas reducciones de impuesto a la renta, no importa que no esté en zona franca, pero para nosotros, por ejemplo, una empresa que produce materiales de construcción o que quiere ensamblar en Colombia y de ahí exportar a un tercer mercado, pues es una zona donde si quiere puede vender localmente y nacionalizar, pero si quiere puede estar en esa zona franca y exportar a terceros mercados con importación de materias primas, libre de aranceles y demás, que no sé si te cuento un poquito y además es importante atarlo aquí ampliando la información, y es que hay un tema muy importante entre Colombia y México y es que tenemos 2 acuerdos comerciales, ¿sí? No solo uno, sino 2. Uno que tenemos desde el año 95, que nace con Venezuela, Colombia y México. Hoy no está Venezuela, entonces es el G2. Y tenemos el Acuerdo de Alianza del Pacífico, que viene desde 2011-2012, protocolo comercial, y tenemos, digamos que preferencias arancelarias, arancel cero en el 97% de las fracciones arancelarias o más. Y en cuanto a materiales de construcción, pues en su totalidad podríamos hablar de que en cuanto a aranceles estamos libres de arancel. Entonces, eso es una ventaja competitiva enorme. Por supuesto, y además que, como tú dices, puede servir de puente para otros países, ¿no? Exacto, entonces uno puede encadenar, y es lo que siempre en el marco de la Alianza del Pacífico hemos querido hacer, y es encadenar productivamente a los países miembros para que si en un país se produce algo y en el otro se produce otra cosa, lo podamos digamos, integrarlo productivamente en uno de los países y exportar a terceros países, integrando productivamente. Entonces, creo que oportunidades muchas. Yo creo que una zona franca es un incentivo muy importante, sobre todo para este sector. Claro. Claro, man, definitivamente. Si me permites, tengo algunos mensajes que ya han llegado aquí, me gustaría leerlos. Claro. Sí, nos está escuchando Rolando Fernández, dice, saludos, escucho su programa en Guatemala, muchísimas gracias Rolando, saludos a la invitada y al conductor de este programa. Dice, me recomendaron su espacio de la ingeniería, una felicitación por este proyecto, estaré cada sábado, gracias Rolando. Fernando Villa dice, saludos, sigo su programa en el teléfono, desde McAllen, Texas, gracias Fernando, saludos, me encanta este tema, saludos Adriana, y por extenderse con su programa internacionalmente. Bueno, muchas gracias, es la oportunidad que nos da también ahora la nueva modalidad, ¿verdad? De esto, ¿cómo le llaman? Confinamiento voluntario. Sí. No, dice, ¿cómo es? Sana distancia. Sana distancia, no, ya fue demasiada distancia, me parece. Me decía mi hija que por qué leía el periódico todos los días, que me llega el periódico y que es el papel y todo eso. Bueno, yo todavía soy de periódico de los antiguos y dice, bueno, aquí en el celular tienes todo lo que necesites, aquí puedes ver la noticia que busques, ¿para qué sigues comprando el periódico? Le digo, bueno, a mí me gusta sentir el papel, ¿verdad? Entonces es diferente. Y le decía que ojalá cuando tenga algún problema y se ponga a llorar, pues también pueda encontrar un pañuelo desechable virtual o a ver cómo le... O sea, así pasa entre lo virtual y lo presencial, Octavio, siempre nos hace falta lo presencial. A ver si es cierto. Argelia Mora también, un gran saludo. El arquitecto Freddy Miranda, por supuesto, arquitecto Freddy, muchas gracias. Del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, gracias. Aurelio Valencia, gracias ingeniero por su saludo, un saludo también a nuestra invitada, muchas gracias. También quiero particularmente agradecer, ya lo había hecho, pero quiero repetirlo a Juan Camilo. Juan Camilo, muchas gracias por tu apoyo y por tu consideración. También tengo un saludo para el ingeniero Luna. El ingeniero Luna marcó hace algunos días, me mandó un mensaje cuando supo de la charla, Adriana, y me decía que comentara que él es un especialista en el tema de protección civil, y me dice, por favor, dice, menciona que Colombia es pionero en el mundo de todos los temas de protección civil. El ingeniero Luna dice, aquí tenemos manuales hechos en Colombia y Colombia exporta toda esa información que ellos han realizado, que se ha gastado muchísimo, más bien invertido muchísimo en desarrollar todos los temas de protección civil en Colombia, y se han exportado todo esto al resto del mundo, esa información, esas técnicas, que les manda un gran saludo, te manda un saludo, y también me pidió que le mandara un gran saludo a la defensa civil colombiana,
que dice que así es, que cumple una tarea tan importante. Hace una extraordinaria labor y está muy ligado con la industria de la construcción, ¿verdad? Claro que sí. También tenemos a Víctor Ruelas, saludos desde Tecomán, Colima, saludos hasta Colombia, una felicitación por el proyecto, muchísimas gracias. También tenemos algunos otros mensajes, decía de Freddy, también ya lo dijimos, Aurelio Valencia, por supuesto, dice: felicidades por excelente programa, bienvenida a nuestra excelente ponente Adriana Gutiérrez, directora de ProColombia México. También el ingeniero Enrique Garzal desde Ecatepec, Estado de México, dice: excelente invitada, muchísimas gracias. Aurelio Valencia también nos dice, otro mensaje, dice: interesante ese comentario, ingeniero Octavio, es importante pensar en las empresas empresas que yo creo nacerá interés de proveedores y de servicios. Por supuesto, el ingeniero ya lo había mencionado. Margarita Herrera dice: participación de empresas colombianas en el mercado de México con tecnologías para producción de vivienda en forma industrializada, por ejemplo, Encofrados Forza, por supuesto. Le mandamos. Claro que sí, ya lo habíamos mencionado, una empresa importante para nosotros, multinacional, como digo yo. Sí, y dice Forza compartiendo su experiencia con los constructores. Y para ello, pues también enviamos un saludo de Forza a Adriana. Gracias de Forza. Adriana Castellanos. Entonces, Forza es una empresa reconocida. Y Adriana además está en Guadalajara también. Sí, claro, Sí. por supuesto, y es una empresa, como tú dices, multinacional, tiene proyectos en Arabia Saudita, en todo el mundo, muy importantes, son cimbras o encofrados de aluminio. De aluminio premium, así es. Que dan hasta 1000 usos. ¿Sabes lo que es eso, Adriana? 1000 usos, o sea, es una empresa que yo creo ahí, Octavio, y que es importante resaltar de nuestra industria colombiana, y no sé si lo mencionamos ahorita o cuando terminemos de leer los mensajes, pero creo que para nosotros es muy importante, creo que hay algo que nos caracteriza y de verdad, y no es porque además de colombiana promuevo las exportaciones del producto colombiano, y es la calidad. Sí. Yo creo que tenemos un tema de calidad. Muchas veces, inclusive en algunos mercados, no podemos acceder por precio, porque, digamos, nuestra calidad es siempre reconocida. Así vayamos, digamos, con un precio un poco más alto, vayamos a unos nichos específicos. Entonces, al igual que Forza, por ejemplo, tenemos empresas como Gricol, que es de grifería, que tiene 20 años de garantía. O sea, una grifería que tiene 20 años de garantía. Entonces, hemos tratado de ir un poco más allá en innovación, y creo que ahí es donde encontramos un espacio en este mercado, que además es un mercado, el mercado mexicano es exigente, es sofisticado, tiene importaciones de países digamos que avanzados, y además tiene industria avanzada porque tiene mercados destino muy exigentes. Entonces, digamos, llegar a México tiene sus puntos importantes que... Aquí dicen los mexicanos, sus que veres. porque es una industria, sí, porque ustedes son un país industrializado, digamos, digamos, de la segunda economía más grande de América Latina, y para nosotros es un mercado exigente. Entonces, empresas como Forza que han podido instalarse, que tengan fuerza de ventas, que ya tengan, digamos, una cobertura territorial, es un logro importante. Sí, y Forza va a estar con nosotros más adelante, nada más estamos... qué bueno. Van a estar aquí con nosotros, y también, oye, eso de la grifería me interesa, porque bueno, si compro aquí para mi casa, aquí para la oficina, pues va a durar más que yo, ¿no? Ay, no, ¿qué tal? Sí. Eso, no creo, tú además con ese sentido del humor seguro vas a durar muchos más años. Claro, gracias. Aurelio Valencia te pregunta, dice: ¿en Colombia hay tendencia a la verticalidad en la construcción o solamente horizontal? Por supuesto, a ver, ¿qué nos dices? ¿Hay edificios de gran alturas? Hay edificios de gran altura, de hecho en Bogotá se están construyendo unos de gran altura, y obviamente en ciudades con una densidad poblacional alta, pues tendemos a la verticalidad, obviamente. Entonces, pero también fíjate que hay muchos proyectos del sector público de vivienda, de lo que llamamos nosotros vivienda de interés social, que es subsidiada. Sí. Y digamos que históricamente el gobierno ha tenido proyectos, ahora hay proyectos muy importantes. Además, si podemos a través de tu plataforma compartir digamos, lo que hoy hay en Colombia, para también despertar el interés de constructoras mexicanas que quieran de pronto ver a Colombia como un destino para hacer negocios, pues tenemos proyectos importantes de casas
de vivienda también de interés social, o sea, también estamos en la horizontalidad, pero obviamente tenemos ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, que tienden obviamente a la verticalidad. Así es. También mando un mensaje, Gabriel Cham López, dices, desde Playa del Carmen. Gracias, Gabriel. Ah, qué rico Playa del Carmen. Bueno, es un lugar medio feo, pero pues de modo. ¡Qué lindo! También el arquitecto Alberto Sepúlveda, quien le aprecio mucho su mensaje, dice: ingeniero Octavio, saludos desde Aguascalientes. Enhorabuena por los enlaces que arma tu equipo en temas de interés para el gremio de la construcción. Esa es la idea. Hay que decirle que allá estamos esperando salir de esta cuarentena para ir a la feria de San Marcos. Sí, claro. Esperando. Ahí estás invitada, tenemos buenos amigos ahí en Aguascalientes, Alberto Escobar, a quien le mando un saludo, y seguramente si se animan a acompañarlos, pueden ser grandes anfitriones ahí Qué ricos, seguramente. Aquí, por ejemplo, ya tenemos para ti una botella de tequila, el día que lo único que tienes que hacer es venir por ella, ¿no? Pero yo creo que yo me voy a levantar esta sana distancia, mañana mismo estoy allá tomándome un tequilita. Ay, te invitamos a conocer Tequila. ¿Conoces la ciudad de Tequila? No conozco, y mira, he tenido viajes fallidos a Tequila, hacer ese tour del Tequila, lo he tenido, siempre voy a Guadalajara a trabajar, sí. Así que tengo que organizar, ahora sí que ese va a ser el viaje que voy a hacer cuando se levante esta cuarentena, porque una tarde, eso es lo que con eso. Una tarde, exacto, sí, tengo que sacarle el tiempo. Para llevarte y que conozcas ese emblemático lugar. Rico, Adriana Castellanos, ya la saludamos, nos mandó un mensaje, saludos a ProColombia de Forza Guadalajara, felicidades, muchas gracias, por supuesto. Adriana es una buena amiga y además nos ha ayudado mucho en la promoción de este programa, y por supuesto es un gusto que nos escuche. Gracias, Adriana. Pues continuamos con este tema. Es construcción, no solamente, decías hace un momento, vertical, sino también de vivienda, proyectos de infraestructura, grandes oportunidades, ¿verdad? En ese sentido. Grandes oportunidades para ver a Colombia como un destino de inclusive nosotros, yo soy una creyente y una promotora de que el tema comercial es binacional. Cuando celebramos un acuerdo es porque el dinamismo del comercio va a ser activo. Entonces, hay oportunidades inclusive para exportadores mexicanos que quieren exportar a Colombia. Ese es el primer paso para después pensar en invertir en Colombia una vez conozcan el mercado. Entonces yo creo que sí hay un dinamismo de doble vía. Nosotros exportamos, como te decía, es el quinto mercado donde exportamos nuestros materiales de construcción, eso sin contar metalmecánica. Nosotros tenemos metalmecánica en un rubro y por eso lo medimos así, y materiales de construcción. Lo mismo México, digamos, Colombia exporta a México alrededor de 16 millones de dólares, que podemos exportar mucho más de materiales de construcción, y México a Colombia alrededor de 50 millones de dólares anuales en materiales de construcción. Eso sin contar, digamos, acero, con empresas como de acero, que es muy grande y exporta a Colombia. Eso está del rubro de metalmecánica, pero en materiales específicamente de construcción, esa es la relación de las exportaciones, que obviamente más exportaciones de Colombia, desde México, pero es un mercado 3 veces más grande que Colombia casi, así que entendemos esos procesos de industrialización. Así que lo que nos interesa es que el comercio fluya de doble vía, y creo que históricamente eso ha ido creciendo entre Colombia y México. Sí, efectivamente, de doble vía, como bien lo dices, hay ese interés en ambas partes. Y algo que sí tenemos que mencionar y reafirmar, porque ya lo dijimos hace un momento, es la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Sí, que son la base de las empresas en México, pero también en Colombia. Claro, es que es la base de nuestras empresas, y a esas Octavio, una entidad como ProColombia es donde tiene un espacio de ayuda. Las grandes empresas se mueven solas, tienen sus sucursales en todas partes del mundo. Nosotros a esas medianas y pequeñas empresas son las que empezamos a trabajar desde antes de empezar a exportar, sí, para que su oferta esté adecuada a los mercados internacionales. Y ahí es donde entidades como nosotros, digamos, cobramos una relevancia en esa base de la economía. Sí, a lo mejor se sale un poquito de tu giro, de lo que te estoy diciendo, en lo que estamos platicando aquí, pero el profesionista independiente, ingenieros, arquitectos, que muchos de ellos hacen el favor de escucharnos, es nuestro perfil de audiencia,
y que quisieran ir a explorar la oportunidad de un empleo en su ramo de la construcción, ¿qué tantas oportunidades hay en Colombia para el profesionista relacionado con el sector construcción? ¿Sabes? Yo creo que lo hay, es decir, sería ligera en decirte si efectivamente el profesional mexicano tiene un espacio en Colombia, pero lo que sí te digo es que es un sector que crece de manera importante. Digamos, tiene una representación de alrededor del 7.5% del PIB colombiano, al igual que en México. Es la tercera economía en Latinoamérica con una industria de construcción importante, es decir, primero viene Brasil, después México, después mucho más abajo Colombia, pero es la tercera antes de Chile, de manera que es una industria que crece todo el tiempo. Sí tenemos, digamos, unos profesionales y sobre todo tenemos universidades que gradúan profesionales en ingeniería civil, en arquitectura, y tenemos universidades importantes que están bien rankeadas internacionalmente y demás, pero siempre hay un espacio, y siempre hay un espacio porque además te quiero decir que empresas mexicanas como Mexichem, como Cemex, como tienen operaciones en Colombia, de manera que también ahí se abre un espacio, siempre las empresas se instalan y generan empleos en el país, pero también jalonan un poco de profesionales coterráneos. Entonces, sí, creo que siempre hay una oportunidad, hemos crecido, tenemos una clase media importante y la economía ha ido creciendo, salvo por la pandemia, nosotros veníamos creciendo mejor que los países de la región. El año pasado crecimos un 3.3% y este año obviamente ni quiero decir cuánto vamos seguramente a crecer por el tema de la pandemia, pero de todas maneras las proyecciones es que no vamos a estar tan mal dentro de los países de la región. Y como tú dices, culturalmente nos parecemos, así que un mexicano que se instala en Colombia a trabajar, pues se va a sentir como en casa seguramente. Entonces eso también ayuda mucho a esa complementariedad digamos, de mano de obra. Excelente. Si me permite, voy a leer algunos otros mensajes. Enrique Martínez dice: saludos, ingeniero y invitada, los escuchamos en Jarreteaderas, Nayarit. No nos perdemos su programa. Es también camino a Puerto Vallarta. Claro. No sé si lo conoces. Muy linda, Puerto Vallarta, claro que sí. Muy linda zona. Feo. También. También, no, hay lugares espectaculares también en Colombia. Quiero los últimos minutos que nos platiques también algo de turismo. Si quieres charlarnos algo al respecto, Adriana. Claro, claro que sí. Nosotros tenemos también. Luego me regañan, dicen, es que esto es de construcción, que estás hablando de turismo, pero hemos hablado de turismo y construcción de manera asociada. Aquí tuvimos al gerente de Relaciones Públicas de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Punta de Mita y hablamos de construcción. De Punta Mita, claro que sí. Hay 17 proyectos de construcción de grandes hoteles para de aquí al 2025 en esa zona, entonces te puedes imaginar que fue un tema interesante, aunque hablamos con la persona de la oficina de convenciones, nos habló de construcción. Entonces, nos salimos del tema. Y nosotros, Octavio, tenemos un incentivo para la construcción de nuevos hoteles, para el sector. Entonces, ahí también están muy atados los dos temas. Exactamente. Enrique Martínez, te decía de Jarreteaderas. Gracias, Enrique. Alfredo Maximinen, gracias, Alfredo. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos para este programa dedicado a la construcción. Me lo recomendaron, gracias. Y soy ya jubilado del mundo que tanto nos apasiona, que es la construcción. Bueno, tenemos todavía muchas cosas que aportar. Gracias, Enrique. Dice Enrique Garzal, vámonos a Playa del Carmen. Bueno, yo te digo que esto se liga mucho con el turismo. Dice, el ingeniero Luna dice que te invita a los cantaritos de Arenal. Uy, ya tienes estas invitaciones también. No, pero perdón que voy a tomar nota, Octavio, porque después se me olvidan esas invitaciones y se las voy a reclamar. El ingeniero Luna ya está... Yo tomo nota, ingeniero Luna, aquí de la invitación. Queda grabado el programa, entonces que tengan cuidado con lo que dice, ¿verdad? Sí. Dice Aurelio Valencia, en la construcción de interés social, ¿cuántos metros cuadrados de construcción están trabajando? Porque aquí en Guadalajara construyen núcleos muy pequeños que considero genera serios daños emocionales a las familias. Es algo similar también en Colombia, de metros cuadrados, no sé si tengas algo. Inclusive sí, si queremos responder esa pregunta, dame solamente un minuto. Sí. Que tenemos esos datos y aquí para quien nos hace esa pregunta, tenemos que, mira, en 2019 se aprobaron un total de 18.2 millones de metros cuadrados para la construcción de vivienda.
Vaya, sí. Principalmente vivienda. Y en 2019 se licenciaron 23 millones de metros cuadrados para la construcción. De ahí generalmente tenemos que el 80% es vivienda, 3.6 oficinas, el 9% comercio y otros el 27%. Entonces podemos responderle esa pregunta y podemos compartir además estos datos si quieren conocer un poco más a profundidad. Claro, son parte de los datos que ustedes tienen para informar a las personas que estén interesadas en establecerse allá, ¿verdad? Claro que sí, y por eso es importante, si podemos al final dejar nuestros datos, claro, para que la información que necesiten de Colombia, pues con mucho gusto. Por supuesto que eso sí lo vamos a hacer. El ingeniero Luis Cárdenas también te manda un saludo de aquí de Guadalajara. También tenemos, creo que hasta el momento son los únicos, en caso de que llegue alguno más, lo platicaremos. Oye, qué interesante lo que me decías también del incentivo que hay para empresas que deseen tener algún desarrollo turístico, porque el turismo es parte fundamental también de los ingresos en Colombia, ¿es así? Exactamente, pues claro, es un rubro para nosotros importante. Acuérdate que nosotros estuvimos como fuera del radar del turismo internacional y vivimos muchos años del turismo interno. Y básicamente hace, no sé, 15 años empezamos como a tener esa visibilidad en el mundo a través de una campaña que sacamos en ese momento, que no sé si la recuerdas, pero era Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Y esa fue como la campaña de turismo que nos puso como en el radar de los mercados internacionales. Entonces, digamos, ha venido creciendo. Nosotros hoy, obviamente, no se puede comparar con los 40 millones de turistas que recibe México, pero nosotros recibimos hoy alrededor de 4,5 millones de turistas del exterior. Eso para un mercado que es nuevo internacionalmente, pues tiene gran valor. Entonces, hoy tenemos la gran, digamos, dicha de que cadenas internacionales han visto a Colombia como un destino para invertir. Tuvimos hasta hace muy poco un incentivo muy interesante, hasta 2017, que era exoneración de impuestos a la renta por 20 años. 20. Eso era, exacto, eso era un gran incentivo. Ese incentivo fue para proyectos que empezaran su construcción hasta el diciembre del 2017. Sí. Hoy en día tenemos, puedo estar equivocándome, pero creo que es un 9% de impuestos, es decir, sí, tenemos un incentivo, no es 20 años de exoneración, pero sí es un incentivo porque para nosotros es importante inversión en el sector turismo definitivamente. Claro. No sé si puedo atar antes de que se nos termine el tiempo y se me quede un tema muy importante fuera. Adelante. Y es invitar a toda la audiencia, inclusive no solamente de México, que tú tienes audiencia a nivel mundial, y eso es un gran valor, y es que nosotros tenemos, anualmente tenemos una feria internacional que se llama Un Año Expo Camacol y otro año Expo Construcción en Bogotá y en Medellín. Hoy en día yo creo que es una de las ferias más importantes en Latinoamérica de materiales de construcción, donde no solo tenemos expositores colombianos, sino de todas partes del mundo, inclusive chinos, europeos, norteamericanos, mexicanos, de todas partes del mundo. Este año, por esta coyuntura que estamos viviendo, vamos a hacer migramos, nosotros apoyamos a la Cámara, que es Camacol, la apoyamos para esta feria, pero este año vamos a hacer un Expo Camacol virtual, porque no nos podemos quedar quietos esperando al 2021, este año es virtual, y va a ser una rueda de negocios. Esto es entre el 25 y el 28 de agosto, y van a ser citas virtuales 1 a 1 entre exportadores colombianos, hay alrededor de 180 exportadores colombianos, con compradores de todos los mercados. Entonces, quiero invitar a tu audiencia también, de México y de todas partes, para que se pueda inscribir en esta rueda de Expo Camacol. Este viernes 24 vamos a tener el lanzamiento, entonces no sé si te podemos compartir, le voy a pedir a Juan Camilo que de pronto mientras conversamos acá te pueda compartir eso para que de pronto tu audiencia pueda unirse este viernes 24 a ver el lanzamiento y además inscribirse en la plataforma, que es muy fácil la inscripción y se inscriben como compradores internacionales. Excelente. Sí, con todo gusto nos pasa la información y la compartimos también con nuestra audiencia, si nos lo permites.
Claro que sí, claro. Bienvenidos todos. Además, desde la oficina comercial podemos apoyarlos para esa inscripción a quienes son mexicanos y quienes no, pues los podemos enlazar con quien corresponda. Claro. Y es, como les digo, una rueda muy fácil virtual desde su oficina, teniendo relacionamiento con exportadores colombianos. Sí, y además irnos preparando para en el próximo año estar allá. Exactamente. Esta es virtual, pero para que calienten motores para visitar allá Colombia el próximo año. Sí, ese es el riesgo, justamente lo que tú mencionabas hace un momento, que si vas a lo mejor ya no quieres regresarte. Puede pasar, Octavio. Puede pasar. Entonces, por eso aquí mi esposa no creo que me deje ir. A menos de que vaya con ella, porque esperamos con ella más bien. Hay unos espectaculares para que vayas con ella. Que tuve la oportunidad que me acompañara, también fuimos el único medio mexicano y en español que cubrió el evento del Mundo del Concreto que se realizó en febrero de este año en Las Vegas, y ellos nos hicieron el favor de invitarnos. Estuvimos allá transmitiendo 5 días directamente desde el Mundo del Concreto, y tenemos el objetivo de estar transmitiendo directamente también desde la Expo en Colombia el próximo año. Ojalá sea posible realizarlo. Claro que sí, claro que sí. Estamos ahí para también articular ese viaje tuyo, porque nos interesa que haya cubrimiento de eventos como estos de talla internacional. Sí, y te digo, con el riesgo de quedarnos, pero pues ni modo, tendremos. Ni modo. Se quedan por lo menos unos días más haciendo turismo. Así es, visitando las orquídeas, ¿no? Que ahí ya lo platicamos al respecto de las orquídeas. Oye, me gustaría mucho, antes de concluir, ya abordamos un poquito respecto a la cuestión turística, pero ¿qué lugares nos recomiendas visitar si queremos ir como turistas simplemente, o alargar nuestra visita que vamos a hacer el próximo año a la Expo Construcción en Colombia? Pues mira, es que tenemos de todo. Digamos, solo para decirte que somos el segundo país más megadiverso del mundo. ¿Sí? El primero en avistamiento de aves, el primero en orquídeas. Entonces, si buscas biodiversidad, naturaleza, pues tenemos el paisaje cultural cafetero, tenemos la Amazonía. Hace poco hicimos unas capacitaciones a los mayoristas de turismo mexicanos, y les mostrábamos un destino que para México es nuevo, y es Amazonas. Los mexicanos han ido al Amazonas brasileño, pero no tenían claro que Colombia tenía toda esa parte de selva hacia la frontera con Brasil. Y llegamos muy fácil desde Bogotá con conectividad hasta Leticia, la capital del Amazonas. Entonces, si quieren naturaleza, tenemos eso. Sí. Si quieren un poco de cultura y sol y playa, digamos, playas diferentes a las playas de la Riviera Maya, pero si quieren un poco de cultura, tenemos a Cartagena, Santa Marta y toda la costa caribe colombiana, ¿sí? Si queremos algo de ciudad, de cultura en cuanto a riquezas en museos y en vida nocturna y en gastronomía, pues tenemos ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Barranquilla también es un polo de desarrollo importante hacia el norte del país. Entonces, solo es que tú me digas qué quieres y yo te doy las recomendaciones, porque tenemos un poquito de todo. Tenemos un poquito de sol, playa, de naturaleza, de ciudades principales, un poco de vida nocturna, un poco de más movimiento. Y lo principal es que tenemos gente muy cálida y esperándolos con, digamos, una gran bienvenida. Entonces, uno de nuestros recursos más importantes, digamos que bandera principal es la gente. Excelente, claro que sí, será un gusto tener la oportunidad de estar allá y hacer ese vínculo de turismo con el trabajo también, que es visitando esa gran expo que es el número 1 de Latinoamérica, ¿verdad? Menos de zona sur, pues estoy seguro que es la número 1. ¿Eh? Pero tú ya tienes eso concreto, tú ya está definido para acompañarnos. Si me dan la oportunidad, sí, por allá vamos a estar. Bueno, no, por eso, porque importante este espacio, porque es importante que medios como Enlaces de Construcción puedan estar acompañándonos en esta feria, así que eso nos encargamos nosotros. Te lo agradezco mucho, y me gustaría, antes de concluir, si hay algo más que desees agregar. Un placer, por favor, escuchar tus palabras. Muchas gracias. No, gracias, Octavio, por este espacio. Solo decirles que quedamos desde la Oficina Comercial de Colombia, México, en Ciudad de México, con una representante también en Guadalajara. En Ciudad de México está Juan Camilo Charri, que digamos, es el asesor para el sector de metalmecánica y otras industrias.
enlaces dentro de lo que está materiales de construcción. Sí. Ese enlace que se puede ser el enlace directo de la industria de la construcción mexicana con Colombia, con proveeduría, con oportunidades de inversión. Tenemos también un asesor que es Nicolás Garavito, que maneja todo el tema de inversión. A través mío o a través de los asesores en la oficina comercial estamos para apoyarlos en lo que necesiten con Colombia, esperando que los negocios crezcan cada vez más entre los dos países. Claro, y si alguna persona no alcanzó a tomar los datos o quiere comunicarse por medio de nosotros, si tú no lo permites, también nosotros les damos el dato. Claro que sí, si quieren les doy solamente el dato, es jcharry, sí. @procolombia.co, o mi correo electrónico es adgutierrez, Adriana de Gutiérrez, también la misma terminación, jcharry o adgutierrez @procolombia.co. Exacto, muy bien. Muy bien, te agradezco muchísimo nuevamente que hayas tomado este tiempo para acompañarnos y platicar con nosotros, Adriana. Ay, Octavio, a ti muchas gracias por darle este espacio a Colombia y gracias a ti y a Enlaces de Construcción. Un saludo especial pues, a toda tu audiencia y a los mexicanos que nos están oyendo, pues que nos sentimos como en casa, como dices tú, y bienvenidos a Colombia siempre. Gracias, ha sido un placer charlar contigo. Quiero comentarte a ti y a nuestra audiencia, si no sé si ustedes sabían, yo por lo menos no lo sabía, que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus. Esto es una realidad en el mesón. Ellos hacen un trabajo extraordinario llevando el seguimiento desde las mamás cuando están en su etapa de embarazo. Tienen más de 300 bebés que ya han nacido y que están actualmente libres de virus. Es el 100% de efectividad de todas las mamás que han tratado y los bebés que han dado el seguimiento, libres de virus. Tienen en este momento más de 50 mamás a las que les están dando ese seguimiento para que tengan el mismo resultado. Ellos necesitan de nuestro apoyo. El mesón es mesón, www.mesonac.org. Necesitan nuestro apoyo y ustedes pueden comunicarse para conocer un poco más de cómo lo pueden hacer. Será un gusto que apoyen. También tenemos que agradecer a nuestros seguidores de Facebook, a nuestras escuchas de guanatosfm.net, invitarlos a seguirnos en Instagram, en Facebook, en todas esas nuevas opciones digitales que tenemos, Adriana, que ya son muchas. Quiero comentarles que a partir de la próxima semana esta charla ya estará disponible para que ustedes la puedan escuchar nuevamente o compartir en YouTube y en podcast. Les pasaremos la liga también y quiero decirles que estamos muy complacidos de nuevo, Adriana, por tu atención y tu amabilidad. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a los que nos escuchan. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias y hasta la próxima semana.